Estamos en línea con Gustavo Córdoba de Suban Córdoba para analizar justamente estas elecciones. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Mariano, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy buen día. Bueno, ¿cuál es tu análisis así de sobrepique que haces de estas elecciones? Voto castigo, liso y llano, un Ujú, voto castigo de alto impacto por la forma en la que el gobierno nacionalizó esta elección. Fíjate que en ningún momento pudo hablar de ejes provinciales en esta campaña bonaerense. ujú. Creo que el presidente y el gobierno subestimaron tanto la crisis económica como la crisis política derivada de las sospechas de corrupción, el Garrahan, los jubilados, etcétera, etcétera. Y Ujú. tuvieron dificultades, fíjate vos, con votantes propios, el voto joven, que de alguna manera nosotros en la previa habíamos visto que en los grandes centros urbanos de la provincia de Buenos Aires había como una reticencia en votantes libertarios jóvenes a participar, y bueno, eso se vio ayer. Eso yo le pongo la responsabilidad a la política económica del gobierno, ¿no? Porque Sí, muchos votantes propios esperaban que a esta altura del partido la cosa estuviese funcionando bien. claro. Ahora, la crisis política lo que hizo, fíjate vos, lo que pasó con el Coinmasgate y todo lo demás, hegemonizó, digamos, eh, homogeneizó, perdón, el voto del peronismo. Le dio mucho más contención. Fíjate que no hubo prácticamente ningún voto perdido del peronismo, al contrario, mejoraron mucho en las ciudades de clase media, Ujú. ayer en la provincia, y lograron un resultado, te diría, tan redondo como espectacular, porque fue realmente una victoria inobjetable, con un proceso electoral donde, si bien hubo atrasos en el arranque, no hubo, fíjate vos, denuncias de fraude o de inconsistencias, ni siquiera de la oposición, ¿no? Entonces, eh, creo que fue ayer un pronunciamiento para todo el país, desde la provincia de Buenos Aires, que además de ser un voto castigo al gobierno, le marca un límite a este estilo de hacer política que tiene el gobierno de Javier Milei. Ujú, claro, le marca un límite al estilo de ser política, le marca un límite a la política de destrucción económica permanente, de destrucción de los jubilados, destrucción de los discapacitados, de la clase media, de las pymes. Yo creo que es muy sintomático, ¿no? Que se quedó con su núcleo duro y quedó, creo, con el núcleo duro de los que realmente temen la vuelta del kirchnerismo. Porque me animo a decir que más de la mitad de los votantes de Milei, que de ayer o de la Libertad Avanza, son los que temen en la vuelta del kirchnerismo, pero no están contentos con Milei. No sé cuál es Vos, tu lectura. hace pocos días hablábamos contigo de cómo el antimileísmo estaba creciendo en la Argentina, en detrimento del antikirchnerismo. Hoy yo te diría que el enemigo que está en la colina a vencer es el mileísmo. Hoy Ujú. el que juega el papel de malo, digamos, en el pueblo, en la colina se asoma el mileísmo. Y ayer fue duramente derrotado. Y además, déjame decirte algo, Mariano. Pues sabes que nosotros tenemos una importante actividad en el interior de la Argentina. Hemos medido muchas provincias en estos días, y en todas hay un descenso bastante importante en la intención de voto del gobierno para octubre. Lo de ayer posiblemente haya abierto la puerta a un cambio, ¿no?, del contexto para el gobierno, porque ellos iban en la mayoría de las provincias, salvo Mendoza y Capital, con la marca La Libertad Avanza. Claro. Esa marca tenía un valor, un prestigio, una credibilidad un mes o 2 meses atrás, cuando ellos fijaron la estrategia. Hoy, fíjate vos, el cambio de contexto tan brutal hace que en la mayoría de los distritos el valor de la marca La Libertad Avanza valga mucho menos que antes. Entonces, provincias donde se disputan senadores, donde La Libertad Avanza contaba con los dos senadores, yo te diría que hoy habría que ponerla en el rubro de pendiente o de hay que revisarlo, porque, por ejemplo, en Tierra del Fuego, donde La Libertad Avanza tenía 15, 20 días atrás 35, 36 puntos de intención de voto, hoy no llega al 28. Ujú. Y En bueno, vamos a provincias. ver cómo en la provincia, sí, y el peronismo, Fuerza Patria en Tierra del Fuego, que tenía, por ejemplo, aspiración a una banca, y yo te diría que hoy no está tan cerca de lograr las dos bancas como 3 puntos. Así que fíjate, y esto está pasando en cada una de las provincias argentinas. Incluso Ujú. te diría, Patricia ¿Eso en dónde Bullrich me en decías? Capital, En Córdoba? en Tierra del En Fuego. Tierra del En Fuego. Capital Ujú. también ha caído Patricia Bullrich en intención de voto.
Ojo, no te estoy diciendo que Recalde vaya a ganar, pero te estoy diciendo sí que en Capital la elección se ha tornado mucho más competitiva. Ujú. Claro. Este cambio de contexto, Mariano, hay que prestar mucha atención porque la mala reacción de anoche de Milei, digo, que vos subestimes la crisis, que vos las niegues la crisis, que tengas esta posibilidad de no hacerte cargo de lo que vos mismo generaste, Ujú. lo único que puede anunciar es que la crisis se va a seguir reproduciendo y quizás a una velocidad y en una magnitud más grande, ¿no? ¿Vos ves que esto puede tener consecuencias económicas, este resultado? Indudable, indudable, porque la mala praxis del gobierno es tan evidente. Si hubieran tenido la macro ordenada, como ellos decían, hubieran ganado la elección. Si hubieran sacado realmente a 12 millones de personas de la pobreza, ayer hubieran ganado la elección. Claro. Claro, está claro. Esto lo que indica esta elección es la mentira, ¿no? De que la economía, dijo Milei en el discurso de que la economía está creciendo al 7% en el primer semestre, de que sacamos 13 millones o 12 millones de pobres, de que la inflación la bajamos de 300% a 20. Es decir, esto evidentemente no lo percibió la gente no tiene trabajo, la gente no le alcanza la plata y evidentemente esto, los jóvenes que votaron a Milei, me decía ayer una señora muy humilde del Gran Buenos Aires. Mis hijos y todos sus amigos votaron a Milei y ahora no lo van a votar y van a votar el peronismo porque no tienen trabajo y están desesperados. Querían un cambio y fue un cambio para peor. Yo observo que este es un gobierno adicto a la fake news, se cree sus propias mentiras y Claro. está en un callejón sin salida. El gobierno no tiene la actitud de entender lo que pasó ayer. La negación con la que el presidente asumió su discurso diciendo, por un lado, voy a hacer la autocrítica, pero no voy a cambiar nada, Sí, es sí, fue fantástico, un porque discurso es, esquizofrénico, bipolar, ¿no? pero Asumimos que sí, cometimos errores políticos y vamos a corregir. Y esto en el renglón seguido dijo, vamos a redoblar la apuesta en el rumbo. Una cosa de locos. sí, yo creo que los mercados lo que están observando es la incapacidad de gestionar que tiene este gobierno, ¿no? Llegó a prácticamente la mitad de su mandato con problemas de decisiones muy grandes, está atravesado de sospechas de corrupción, está atravesado de sospechas de mala praxis económica, así que esto que pasó ayer en la provincia de Buenos Aires es por lo menos un freno, además de un voto castigo, ¿no? Ujú. Creo que el gobierno debe tomar nota, tener humildad intelectual, sabiduría en estos momentos difíciles, porque lo que está en juego no es el destino del gobierno libertario, Mariano. Lo que está en juego es el bienestar de la gente. Y no hay plan económico, ¿sí? Bueno que dependa de una elección. Porque esa era la ecuación conocida. Los mercados no le pueden echar la culpa a las elecciones. ¿Por qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Suspendemos las elecciones? Ujú. ¿Vos cómo creés que van a reaccionar las provincias, no? Vos me hablabas hace un ratito del interior, pero por ejemplo, ¿cómo tienen ustedes los números en Córdoba, en Santa Fe, en las provincias grandes, en Mendoza, en Entre En Ríos? Mendoza por ahora gana Luis Petri, Claro. ¿sí? Con una buena diferencia. Ahora, después de esto habrá que recalcular y recalibrar. Provincias como Córdoba, Santa Fe, nosotros estamos viendo que el gobierno va a ser derrotado, ¿sí? Ujú. Por amplio margen. Así que provincia de Buenos Aires también. Vamos a ver Capital qué tan competitiva se pone la elección, pero evidentemente que el gobierno va a tener enormes problemas electorales en octubre. Y si baja la intención de voto de la Libertad Avanza en Capital, ¿esto puede decantar en candidatos alternativos de centro o decanta en mayor ausentismo electoral? Pueden ser ambas cosas también, ¿no? En Ujú. simultáneo. Claro. Ayer vimos que gran parte del votante joven que acompañó a Milei, como bien vos lo dijiste de esta señora con la que hablaste, se quedó en su casa. El votante libertario se quedó en su casa. El joven libertario que había votado con expectativas a Milei, ayer se sintió muy defraudado y no fue a votar. Ujú. En el resto de las provincias del norte, por ejemplo, porque hablamos de las más grandes, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo la situación? No sé, en Jujuy, en La Rioja. Hoy el gobierno puede aspirar a ganar tan solo en 4 o 5 provincias, A ver Mariano. dónde, además de Mendoza, ¿no? Capital, Capital, te sí. diría Entre Ríos Ujú. y te diría San Luis. San Luis. Ujú. Bien. En el resto, ya sea a manos de los provincialismos o a manos del peronismo, le esperan sendas derrotas. Al menos ese es el panorama hoy. No va a haber un país pintado violeta y te diría que hoy habría que poner en cuestión
la cantidad de diputados que ellos esperaban conseguir en octubre. Creo que va a ser mucho más repartido entre el peronismo y los gobiernos provinciales. Ujú. A ver, Incluso te puedo importante. señalar Ujú. alguna provincia en la cual los libertarios quizás no tengan la posibilidad de meter diputados. Es importante lo que decís porque la gran apuesta de... ¿Vos crees que esta elección de ayer puede desencadenar un hecho así, a ver, digamos, de efecto contagio que pueda impedir ese objetivo de llegar a 80 diputados? Indudable, indudable. Sobre todo lo que hay que observar son las provincias más grandes, que son las que dan mayor cantidad de diputados. Claro. Provincia de Buenos Aires, si repitiese el resultado de ayer, imagínate que el peronismo en el 2021, cuando se hizo la otra elección de diputados nacionales, el peronismo en Provincia de Buenos Aires sacó 32 puntos. Ujú. En el 21, Imagínate claro. Y ahora la sacó cantidad 40. de diputados, 47. Claro. Imagínate la cantidad de diputados que eso representa. Una enormidad. Entonces Exacto. sí, claro que estamos viendo que los libertarios pueden tener una merma en lo que ellos contabilizaban como diputados casi seguro que iban a obtener en octubre. Que van a obtener más de lo que tenían, no tengas dudas. Quizás lo que estamos diciendo es que no le alcance para conformar un tercio para evitar un eventual juicio político. Ujú, claro. Es importante lo que decías de los gobernadores de las provincias, ¿no? Esto de Provincias Unidas. Yarlora, Alejandro Puyaro, bueno, después está el de Santa Cruz, Claudio Vidal, el de Jujuy, Carlos Sadir, el de Chubut, Ignacio Torres, y se suma el de Corrientes, ¿no? Gustavo Valdés, que acaba de tener una victoria contundente en la provincia de Corrientes. Yo creo que Sí, yo te esas diría, provincias van a ganar su propio distrito y no son de Milei, ¿no? Es decir, ahí exacto, puede haber una derrota de Milei eventualmente también. deberían tener también una unidad de criterio narrativa, política, ¿no? De generar un poquito más de ambiente común, porque hasta Ujú, acá es una sumatoria de gobernadores, ¿no? claro. Y deberían darle una identidad política un poco más nítida, ¿no? Para el votante nacional. Lo Porque cierto es creo que ese que es el desafío que tienen ellos por delante. este grupo de Provincias Unidas no tiene una cabecera en la provincia ni en la ciudad de Buenos Aires, porque en la provincia ayer vimos que no llegó a 6%, lo que es la No, Alianza pero no es un Somos, mal ¿no? arranque. Un seis Mm, por ciento no es un mal arranque. Habrá que ver, ujú. hay que persistir, ¿no es cierto? Y creo que la grieta ayer fue derrotada, al menos la grieta que propuso el gobierno, y habrá que ver a partir de acá si el centrismo tiene la capacidad de captar a este votante que se siente decepcionado por el gobierno y que no fue a votar. Ujú. Te doy un dato, el peronismo pasó de tener 37 diputados provinciales a 39 sobre 92 bancas. Es una mayoría, una primera minoría intensa. Y pasó de 21 senadores a 24 sobre 46, con lo cual tiene mayoría en el Senado. Con esto se le mejoró la gobernabilidad a Kicillof. ¿Crees que el Kicillof es el gran ganador de esta elección? ¿Se transforma en candidato No, presidencial? sí, no tengas dudas de eso. Ujú. Anticipadamente y además por la mala praxis política del gobierno de transformar esto en un plebiscito de su política económica. Es muy importante eso que decís. Lo decíamos a la apertura del programa, Milei transformó esto en un plebiscito a favor o en contra de su gestión. Y al perder, perdió su gestión, digamos, perdió la economía nacional, digamos, ¿no? No es que perdió o ganó Kicillof porque es un excelente gobernador y tiene a todos los provincianos de Buenos Aires chochos con su gobernación o a los ciudadanos de los municipios contentísimos con sus calles, con sus veredas, con sus caminos, ¿no? Es decir, puso en juego la política nacional, digamos, ¿no? Así es, y eso fue lo que recibió, un voto castigo de punta a punta en toda la provincia, además Ujú. perdiendo en secciones que quizás no tenían previsto perder. Y además, Así de tremenda fue la magnitud del impacto, ¿no? totalmente, y además hay otro tema que creo que es un error de Santiago Caputo, al que puso ayer en su derecha, Javier Milei lo puso a la derecha, y dijo que, bueno, que van a corregir los errores políticos. Más allá de los escándalos de las coimas, más allá de los escándalos de las peleas internas, No, el del gobierno, gordo Dan. perdóname, Mariano,
El gobierno quiso provocar, sigue provocando. Y mirá que poner la cara del ministro del fentanilo, la cara del ministro del Garrahan, la cara del ministro que maneja el tema de la discapacidad. Yo creo que hay ya cuestiones que no pueden disimularse, ¿no? Justamente contra eso se pronunció ayer el pueblo ¿Vos bonaerense. creés que Me parece que es el gobierno provocación o no es está leyendo. Claro, digo, ¿es provocación o es chapucería, digamos? ¿Es mala praxis? A ver, no saben hacer otra cosa que provocar. Ujú, claro. Y Y además, eso ayer los bonaerenses se lo rechazaron. claro. Y además puso a su derecha en la Cámara, aparecía Milei con Santiago Caputo, que es la persona de peor imagen quizás del gobierno. La negación a la crisis parte de decir esto que vos estás señalando. Estamos bien, no hay afectación, estamos unidos y acá no pasó nada. Eso, ese es el mensaje que salió a decir ayer el gobierno. Me Ujú, parece que es un preanuncio de que las cosas pueden escalar. Vamos a tener una semana muy compleja, con la diferencia que esta no es una elección presidencial como la de Macri, que Alberto Fernández le salvó la economía y el gobierno cuando le puso el precio al dólar en 60 pesos, ¿te acordás? En agosto ujú, del 2019. claro. Bueno, hoy no hay un Alberto Fernández. No creo que Kicillof quiera tomar ese rol, ¿no? Si la economía pierde el grip el gobierno. Entonces hay que ser muy, el gobierno tiene que tener una responsabilidad mayor, tiene que reconstruir puentes políticos con toda la oposición y empezar a gestionar, y empezar a resolver los problemas, no generar más problemas adicionales a los que teníamos. Otro gran error u horror de la estrategia de marketing, me parece a mí, y cometida por Caputo, precisamente porque él fue el que generó el marketing, fue decir kirchnerismo nunca más, con lo cual polarizar contra el kirchnerismo, ¿no? En lugar de decir, bueno, mejoramos la inflación, hicimos un montón de cosas buenas, ahora viene la segunda parte que nos tienen que apoyar porque ahora viene la felicidad completa del pueblo, en realidad kirchnerismo nunca más. Y creo que de esa manera identificó al instrumento de castigo y la gente votó al kirchnerismo. ¿Vos creés algo así? Yo no lo sé, sí sé que ayer se pronunció el pueblo bonaerense diciendo mileísmo nunca más. Ujú. Creo que el nunca más es una palabra muy fuerte para usarla, tan alegremente como la usó el gobierno. Obviamente, claro. Entonces creo que ayer le pusieron un límite muy claro y muy concreto al gobierno de Milei, en todo sentido, económico y político. Ujú. Ahora vamos a ver cómo el gobierno recoge el guante y veremos qué nos da camino a octubre. Yo tengo muy pocas expectativas, ¿no? Porque este es un gobierno atípico, es como que no toma el insumo de lo que opina la gente de ellos, no lo toma como una variable. Así que bueno, esperemos que la sabiduría que se necesitan en estos momentos la tengan, ¿no? Porque la sociedad argentina lo va a necesitar. Viste que al final del acto Milei casi no saludó a Martín Menem, le dio la mano muy secamente. Lule Menem no estaba en el escenario, sí estaba Karina Milei, un poquitito corrida del foco de la cámara, pero casi no saludó a Lule Menem y sí saludó con un abrazo a los demás. Sí, bueno, ya el gobierno tiene que empezar a responder por los problemas que está generando. Estas internas que el gobierno muestra hacia afuera no Ujú, lo favorecen, ¿no? Definitivamente. Y ojalá encuentren un camino de tranquilidad para tomar decisiones correctas, ¿no? claro. Gustavo, te mando un gran abrazo y gracias por analizar con nosotros este resultado de ayer, ¿eh? Chao, Mariano, un abrazo enorme. Un abrazo. Gustavo Córdoba, de Suban Córdoba, director de Suban Córdoba, pasaba por unas cuantas verdades, ¿eh?